dice. Así que bueno, sigo adelante. Esta sería nuestra página en lo que es aula virtual. Bien, esta es la materia de resolución de problemas y algoritmos del año 2021. Fíjense que está dividida, hay cosas que ustedes eventualmente no ven porque están deshabilitadas y nosotros sí las tenemos acceso por ser docentes. De a poco cada una de estas solapas se van a ir habilitando de acuerdo vayamos avanzando en el desarrollo de la materia. La primera solapa que tienen habilitada es la organización, donde bueno, hay ciertas presentaciones nuestras de los profesores, tienen el cronograma bien detallado que yo se los voy a mostrar, y tienen cómo se va a ver la materia, que fue algo que mostró Jacqueline en la primera clase que tuvimos el día lunes. Bien, en novedades es un foro, y el espacio de consulta es un foro donde ustedes pueden llegar a consultar cualquier duda que tengan con respecto al funcionamiento de la materia, como así también de los prácticos, más allá de que cada solapa de estas tiene su foro para comunicación. ¿Está bien? La comunicación con nosotros, lamentablemente, porque estamos en forma virtual, no sé si en algún momento iremos a pasar a la presencialidad, ojalá, va a ser vía foros de aula virtual. Nuestro correo electrónico, tanto el mío como el de Leonardo, y también lo pueden hacer a un grupo de WhatsApp que tienen, que nosotros, si bien no estamos en ese grupo de WhatsApp, sí está la jefe de trabajo práctico y cualquier duda nos la va a transferir a nosotros. Bien. El cronograma lo deben haber visto, perdón. Lo voy a abrir por la duda. Este es el cronograma. Esta vez nosotros estamos hoy en el día viernes 9, donde tenemos el práctico 1 de hardware. El práctico 1 tiene, si no me equivoco, 29 ejercicios y se va a resolver en 2 días. El día viernes, hoy, y el día lunes a la mañana terminaríamos con el práctico de hardware. Bien. Bueno, ahí en el cronograma siempre ténganlo a mano porque siempre van a estar todas las notificaciones, todas las novedades de cosas o movimientos que haya de parcialitos o de parciales, va a estar todo reflejado siempre en el cronograma. Así que ténganlo bien presente siempre. Bien, como les decía, la parte de organización, cómo está armada la materia, nosotros vamos a empezar a movernos en las distintas solapas. La primera es hardware y software. Fíjense que en hardware y software tenemos 3 materiales. ¿Está bien? Tenemos lo que es el manual, que es un detalle de todo algo más amplio, digamos, de todo lo que se dio en la teoría, y la teoría 1, que fueron las transparencias que dio Jack. Y a su vez está grabada la clase de la teoría, así que la pueden, si es necesario, la pueden rever en este link. ¿Bien? Entonces, yo les tengo abierto acá el material. Está bien, dijimos que tenemos el manual, está bien, que tienen un detalle, si es necesario, generalmente con la teoría alcanza, con la transparencia alcanza, pero muchas veces hay que reforzar algún conocimiento y se acercan al manual para rever toda la información necesaria. O sea, este es el manual, la teoría que da Jacqueline es un resumen. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para resolver este práctico? Dijimos el manual, la teoría, ¿está bien? Esta es la que vieron el día miércoles, y la tienen, como les dije recién, en el aula virtual. Todo este material lo tienen, así que no se queden porque tienen dudas o lo que sea, pues está todo lo que nosotros vamos a preguntar, todo lo que nosotros vamos a pedir, está explicado tanto en la transparencia como en el manual. No hay nada sacado de la galera. ¿Bien? Y por último, el enunciado del práctico. ¿Está bien? Este es el enunciado del práctico. Fíjense, si nos vamos al final, tiene 29 ejercicios. Este es el práctico más sencillo con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Este práctico tiene contenidos por ahí para años atrás donde la gente estaba muy poco familiarizada con la computadora. En el día de hoy, 100% o el 90 y pico por ciento de las personas están familiarizadas con las computadoras. Entonces van a empezar a ver cosas que van a decir, estas tonteras que estamos viendo, y sí, por ahí son tonteras, pero son cosas útiles que tienen que saber. La primera parte es mucha teoría,
y después van a empezar a trabajar con cosas más prácticas, ya cuando nos metamos en el lenguaje de la computadora, con qué trabaja, en unidades de medida, etcétera, ya vamos a empezar a trabajar con cosas bastante más prácticas para que ustedes se familiaricen con lo que es la parte externa, la parte física de la computadora y la parte interna o la parte lógica de la computadora. ¿Bien? Entonces, como dijimos, hoy vamos a tratar de ver en este práctico resolver hasta el ejercicio 14. Entonces, vuelvo a insistir, vayan resolviendo los ejercicios. ¿Cómo haría yo si lo tuviese que hacer? Copio la pregunta en un Word y abajo voy poniendo las respuestas para tener el material. Si en algún momento me piden un ejercicio, lo único que tengo que hacer es copiar los ejercicios que me piden y subirlos, con lo cual me ganaría una buena calificación para ir sumando en esta carrera para aprobar la materia. Bien, no sé si alguien leyó alguna de las preguntas, pero lo podemos ir viendo, lo vamos a ir viendo en detalle, no en detalle, o sea, lo van a resolver ustedes en detalle. Nosotros vamos a hacer simplemente un pantallazo. Vamos a hacer hincapié en algún ejercicio, pero vamos a hacer un barrido hasta la pregunta 14 para poder hacerlo en una hora. Bien, entonces, la primera pregunta es un poquito para que habilitemos los micrófonos y nos distengamos un poquito y podamos cada uno opinar. Dice, según sus conocimientos y experiencia en el uso de computadora. Yo creo que de ustedes el 100% en algún momento ha usado una computadora. Y si no, lo podemos ver al teléfono como una computadora. Entonces, según sus conocimientos y experiencia en el uso de computadora, mencione cuáles son los componentes básicos de la misma. O sea, ¿qué quiere decir los componentes básicos? Yo tengo una computadora y la puedo usar. Entonces, si tengo una computadora y la puedo usar, ¿con qué componentes básicos estoy trabajando para poder usarla? No estoy hablando de que tengo una computadora enfrente y la puedo prender. No, yo la quiero prender y usar. A ver si alguno empieza a decir cuáles serían esos componentes básicos. El monitor. El monitor es perfecto. ¿Por qué el monitor? Hacemos un poquito de detalle. ¿Por qué el monitor? Necesitamos el monitor porque si la computadora procesa algo y nos quiere mostrar algo, lo tenemos que ver. Si no lo vemos, no sirve. Pero está perfecto. ¿Algo más? Procesador. El procesador, perfecto. ¿Por qué? Porque también necesitamos a alguien que, si nosotros le damos instrucciones, las procese y las muestre. Entonces necesitamos un procesador. ¿Alguna otra? El almacenamiento masivo. El almacenamiento masivo. ¿Es necesario? Sí, pero lo podemos ver dentro de la parte de lo que es el procesador. O sea, dentro de lo que llamamos CPU, podríamos ver que está el almacenamiento. Pero sí es necesario. Los puertos USB. Los puertos USB. No sé si sería tan necesario, porque yo puedo trabajar con una computadora sin un puerto USB. Los periféricos. Los periféricos, pero ¿cuál en particular? Y los parlantes. Teclado y mouse, ¿no? Yo puedo Teclado y mouse. Teclado, ahí escuché uno que dijo teclado. Teclado, muy bien, pues yo de alguna forma tengo que introducir órdenes. La computadora no trabaja por sí sola, necesita órdenes para procesar y mostrar. Entonces yo creo que ahí tendríamos básicamente los componentes básicos. Algo para ingresar información, puede ser el teclado, puede ser un mouse, sí, puede ser un mouse también, pero con el teclado nos alcanzaría, el mouse podría ser opcional. Necesitamos algo que procese ese ingreso, que es el procesador, bien lo dijeron, necesitamos algo que muestre ese proceso, que vendría a ser la pantalla. ¿Se puede mostrar por una impresora? Sí, se puede mostrar por una impresora, pero básicamente lo que necesitamos es el monitor. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia como componentes básicos? ¿La memoria puede ser? La memoria, alguien lo dijo, almacenamiento masivo, sí, dentro del almacenamiento podemos ver la memoria. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación, claro. Entonces, yo lo que hice fue agarré una computadora de escritorio, imaginé una computadora de escritorio que todo lo que es la computadora en sí, a la cual generalmente le llamamos CPU, podemos decir que uno de los componentes básicos vendría a ser el CPU. El CPU que tiene la placa madre, que vieron ahí muy bien, la fuente de alimentación también la tiene, los conectores también los tiene, ¿saben? Ahí, si alguien quería decir algo, perdón, lo corté, me interrumpí. El cooler. El cooler, claro, sí, para enfriar el procesador, porque levanta mucha temperatura, es cierto.
Pero lo podemos volver a lo mismo, volver a que todo eso lo podemos ver como parte de una CPU. ¿Vale? Entonces, los componentes básicos serían lo que es la CPU, vendría a ser el monitor y el teclado. Uno es para el ingreso de información, otro es para el proceso de información y otro es para la muestra de información. Bien. Con eso, ampliándolo un poquito, en la teoría está explicado, básicamente, podemos avanzar en lo que es el ejercicio número 1. ¿Está bien? Ya tendríamos uno. Fíjense que le dice, justifique esa respuesta. Yo más o menos le justifiqué la respuesta. Yo necesito el monitor porque necesito ver el resultado. Por eso es algo necesario. Necesito el teclado porque necesito ingresar órdenes. ¿Bien? Y necesito la CPU porque necesito procesar esas órdenes para mostrar un resultado. Bien. Ahí el ejercicio 1, como le digo, cada uno va a responder lo que crea necesario. Yo les di un pantallazo, pero cada uno va a responder lo que crea necesario. 2. Explicado en la teoría a la perfección. Pero ¿alguien me puede llegar a decir cuáles son las funciones básicas de una computadora? Automatizar tareas. Optimizar tareas. Bien, puede ser. Ahí en el chat dice Procesar información. procesar, almacenar y transferir datos, dicen en el chat. Bien, me parece muy bien la respuesta que dicen en el chat. ¿Está bien? Sí, es correcto. Es correcta la respuesta. Fíjense que esa respuesta, así como la están dando, que está muy bien, la podemos encontrar dentro de lo que es la teoría, y fíjense que en la teoría decimos que para el funcionamiento de la computadora, las funciones básicas de la computadora van a ser el procesamiento de datos, por eso necesitamos la CPU, el almacenamiento de datos, ¿por qué? Pues yo para procesar datos necesito almacenarlos previamente para después procesarlos. La transferencia de datos, yo necesito transferir datos entre periféricos de ingreso, CPU, periférico de egreso, entonces son transferencias de datos, y operaciones de interconexión. Para poder hacer toda esa transferencia de datos necesito las operaciones de interconexión. ¿Está bien? Necesito a alguien que distribuya la pelota, como quien dice. Entonces, en este caso, entra la información, el sistema de interconexión la va a derivar a donde corresponde, al procesador eventualmente para procesarlo, o si es necesario almacenarlo temporalmente para después procesarlo, y en algún momento el sistema de interconexión lo sacará a otro lugar que sería la salida, que es el lugar de transferencia de datos. ¿Bien? ¿Se entiende lo que es correspondiente a lo que es el ejercicio 2? Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de la computadora? Podemos decir miles de cosas. El proceso de la información, el almacenamiento, pero básicamente la definición van a ser el procesamiento, el almacenamiento, la transferencia y las operaciones de control entre esas tres tareas anteriores. ¿Está bien? O sea, las tres tareas principales van a ser el almacenamiento, el procesamiento y la transferencia. Entre medio de esas tres tareas va a haber alguien que se encargue de distribuir qué tareas van para qué lado. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre la pregunta 2? No. Bien. Cualquier duda, obviamente, o me abren el micrófono o lo ponen en el chat, así Leo nos va... Leo, si hay algo por ahí, digo alguna tontera, así que si digo, hay algo que está equivocado, ¿querés agregar algo? No. Ahí voy contestando algunas preguntas que los chicos ponen en el chat. El práctico no pedimos que lo entreguen. No. La idea de todos los prácticos y que les va a servir, o sea, digo, la idea en la facu en sí, hay profes que piden todos los prácticos, pero la idea de la facu es que los prácticos los preparan a ustedes, les da práctica, les da para después tener los exámenes, digamos, más fácil. Les sirve a ustedes practicar para el examen, justamente, practicar para las evaluaciones. Nosotros en particular, este práctico no lo pedimos. Si bien podemos llegar a pedir algún ejercicio o algo así, bueno, les diremos, pero no pedimos que suban el práctico hecho. Bien. Pregunta 3. La pregunta 3 es capciosa y complicada, el ejercicio 3, no una pregunta. Dice, define el concepto de sistema informático. Ahí uno está tentado a decir que un sistema informático es algo que se dedica a hacer una tarea, no sé, podemos hablar de
uno en la parte contable el sistema Tango, o otro en la parte contable el sistema Beckerman, que son distintos sistemas que se descargan de la parte contable. O podemos hablar de un sistema que hace liquidación de sueldo y es un sistema informático. Entonces uno está tentado a contestar eso como sistema informático. Pero en realidad el sistema informático va a ser algo que englobe a todo lo que es la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora no solamente son los componentes físicos, o sea, una computadora que tenga memoria, que tenga teclado, que tenga monitor, que tenga cooler, que tenga fuente de alimentación, que tenga memoria, todos los discos rígidos, por sí sola no sirve para nada. Entonces necesita de programas, ¿saben? Programas que permitan que ese sistema informático sirva para algo, para que esa parte física nosotros sirva para algo. Entonces nosotros si tenemos una computadora y ya le instalamos un sistema operativo, como por ejemplo Windows, Linux, que sea, ya la computadora sirve para algo. Entonces ahí podemos estar hablando de lo que es un sistema informático. Entonces un sistema informático no solamente es la computadora, sino que la computadora más la parte lógica, que ya van a ver que le ponemos después el nombre de software, la parte lógica que permite que ese sistema, esa parte física, que es el hardware, la parte dura, funcione. ¿Está bien? Vuelvo a insistir yo para que vean que no tomamos nada del aire. ¿Está bien? El ejercicio 3 también está explicado en la teoría de que es un sistema informático. ¿Está bien? O sea, yo les voy mostrando esto para que ustedes digan, en algún lado está, si lo busco, puedo contestar la respuesta. Entonces, fíjense que un sistema informático es un elemento físico, la computadora en sí, un elemento no físico, que va a ser el conjunto de instrucciones o los programas, y un elemento coordinador. ¿Quién es el que le va a dar órdenes a ese sistema no físico para que el sistema físico haga? Va a ser una persona, una coordinador, que va a ser el hombre. Bien, seguimos avanzando, así yo no quiero demorarlo y que hoy podamos llegar hasta el ejercicio 14, que es la idea del práctico de hoy. Bueno, la pregunta 4 se desprende de la anterior. Define el concepto de hardware y explica el. ¿Está bien? Hardware. Si lo traducimos, es la parte dura, son los elementos duros de la computadora. Todos los que nombramos hace rato. CPU, memoria. Son los elementos físicos. Es correcto, son los elementos físicos, son los tangibles. Cuando nosotros estudiamos, está bastante viejo, cuando nosotros estudiamos los elementos tangibles, eran los que podíamos tocar. ¿Por qué? Por el software, que es el lógico, no lo podemos tocar. Entonces todo lo que se pueda, todo lo que es tangible que se pueda tocar es el hardware. ¿Está bien? Y bueno, vuelvo a insistir, ahí pueden delirar tanto como quieran en la pregunta 4, pero también está explicada en la teoría. Fíjense que tenemos, por un lado, dentro de un sistema informático, tenemos lo que es la computadora, que es el hardware, los programas, que es el software, y la persona que va a ser la coordinadora de entre estos dos. ¿Bien? A todo esto le llamamos sistema informático. ¿Bien? Pasamos al ejercicio 5, que es uno de los cuales, en los cuales tenemos que hacer hincapié. Dice, describe el conjunto de componentes estructurales básicos que componen la arquitectura mínima de una computadora. ¿Bien? Entonces, esta pregunta es bien teórica. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos decir que los componentes básicos, como dijimos hace rato, con una computadora, son la CPU, lo podemos nombrar en forma al aire, podemos decir teclado, podemos decir el monitor, podemos decir procesador. Pero bien, hay una definición de componentes estructurales básicos que lo podemos sacar de la teoría. ¿Está bien? Lo voy a ampliar un poquito esto, no lo ven. Bien, fíjense que los componentes básicos que se definen, es por definición, o sea, no es algo que tomamos al voleo, ¿está bien? Los componentes básicos en la estructura de una computadora es la unidad central de procesamiento, la CPU, ¿está bien? Ojo que cuando hablamos de la CPU, no hablamos de la caja cuadrada, en el caso de una computadora de escritorio, la caja cuadrada donde está toda la computadora en sí. ¿Por qué? Porque un disco rígido no es parte de la CPU, está dentro de esa caja. ¿Bien? La fuente de alimentación no es parte de la CPU, pero está dentro de esa caja. ¿Bien? La CPU vendría a ser el procesador. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de que vamos a comprar una máquina que tiene
un procesador i7, de Intel, un procesador i7, ahí estamos hablando del procesador. Ese Intel i7 es el procesador, ¿bien? Que en las siglas de inglés es Unidad Central de Procesamiento o Central Processing Unit, está bien, como lo quieran llamar. ¿Cuál es otro componente básico en la parte estructural? Porque el procesador por sí solo no funciona, ¿está bien? Es la memoria principal, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el procesador se dedica a hacer cálculos, se dedica a procesar información, y la información tiene que estar en algún lugar, ¿está bien? Porque si no, no sabe dónde sacarla esa información. Esa información se va a almacenar en memoria principal, ¿está bien? Cuando comúnmente hablamos de memoria RAM, ¿está bien? Es la memoria principal de la computadora. ¿Bien? Cuando hablamos de un disco rígido, si bien es una memoria, pero no es la memoria principal, es una memoria secundaria. ¿Bien? Uno podría eventualmente poder hacer andar una computadora sin un disco rígido, ¿está bien? Podría tener una memoria principal muy grande y poder cargar un sistema operativo en una memoria principal. Es medio descabellado lo que estoy diciendo, pero podría ser. ¿Cuál es otro componente básico en lo que es la estructura de una computadora? Las unidades de entrada-salida. Cuando hablamos de unidades de entrada-salida van a ser los periféricos. Todo aquello que se conecta de alguna manera a la CPU. ¿Está bien? Entonces, todo lo que necesitemos para hacer ingreso de información o egreso de información, eso le vamos a llamar periférico. ¿Bien? Y por último, un sistema de interconexión. Sistema de interconexión, si uno saca la tapa de una computadora, va a ver que tiene cables. ¿Está bien? Antiguamente era un cable ancho, de color gris y finito, muy plano, que tenía muchos cablecitos por dentro. Hoy por hoy es un único cable donde está todo junto y la información viaja por ahí. ¿Está bien? Eso se le llama bus del sistema, que es la interconexión que hay entre los periféricos y el procesador. Bien, acá dentro de la teoría van a encontrar un pequeño gráfico que habla de lo que es la estructura, la arquitectura básica de una computadora. La CPU, la memoria y los periféricos de entrada-salida. Fíjense que hay conexión entre uno y otros. ¿Está bien? Entre la memoria y los periféricos muy rara vez hay intercambio de información, pero puede haber. Por eso está en línea apuntada. Generalmente la CPU es la que toma órdenes de los periféricos, la procesa, ve si necesita datos de la memoria, los pide a los datos, los devuelve a la CPU, los termina de procesar lo que sea necesario y los devuelve a otro periférico. Generalmente entrada y salida. Bien, ¿se entiende la arquitectura básica? Sí. Bien, Sí. está bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, acá hay un poco de interpretación de lo que vamos a ver, ¿está bien? Y cada vez está, no más difícil, pero antes estaba muy detallado, muy separado lo que eran los tipos de periféricos. ¿Está bien? Fíjense, la pregunta dice, en el terreno informático se denomina periférico a todo dispositivo que permite la comunicación de la computadora con el mundo exterior. Dicho de otra forma, se puede decir que una computadora es una máquina electrónica con circuito interno opera señales. Los periféricos son los encargados de transformar la información de entrada en señales electrónicas inteligibles por la computadora, o de traducir las señales de salida de la misma, los de entrada o los de salida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un periférico que es el teclado y yo presiono la tecla L, cuando llega el procesador no llega la letra L, llega una señal electrónica que identifica la letra L. A eso después, más adelante, en este mismo práctico, le vamos a llamar el alfabeto de la computadora. ¿Está bien? Todo lo que nosotros tocamos sobre el teclado se va a transformar en una instrucción y esa instrucción está marcada por señales electrónicas. Acuérdense que la computadora es un componente electrónico y lo único que recibe son señales electrónicas. Por lo tanto, recibir señales electrónicas puede ser, ¿hay electricidad o no hay electricidad? Entonces, si yo tengo ese tipo de señal que hay o no hay, la única forma de identificarlo es con ceros y unos. Y ya vamos a ver que esos ceros y unos es el lenguaje básico de la computadora. ¿Bien? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando yo quiero presionar una L, dijimos que se
traduce la información desde un periférico y lo recibe el procesador en señales electrónicas. Igual, cuando el procesador resuelve algo y lo quiere mostrar por el monitor, lo traduce, o sea, esa señal electrónica la traduce y la muestra por el monitor. ¿Está bien? Todo eso en velocidades altísimas. Cuando hablamos de velocidades, cuando uno va a elegir una computadora o ver una computadora, hablamos de lo que son megahertz. Ahora ya no son más megahertz, sino que son gigahertz. Gigahertz son los pulsos de reloj, es la velocidad que tiene el procesador para hacer todo este intercambio de señales electrónicas. ¿Está bien? Entonces esto es bueno, todo esto para entender cuando uno va a comprar o ve una computadora o lo que sea, le empiezan a hablar de cosas que ya entiendo, es decir, gigahertz, ¿qué es gigahertz? Gigahertz son los pulsos de reloj que tiene una computadora. ¿Está bien? Son millones o millones de pulsos por milisegundo, o sea, son velocidades gigantescas. Bueno, la pregunta en realidad dice, investigue y describe cómo se categorizan los periféricos. A ver, con lo que hemos charlado ahora, ¿cuáles serían sus divisiones, cómo se categorizarían en forma global los periféricos? ¿Alguien tiene idea? De entrada, de Bien. salida y de Bien. entrada y salida. Es correcto. Serían las tres clasificaciones. De entrada, de salida y de entrada-salida. Yo les pido ya, porque después lo vemos en el próximo ejercicio, alguien que me diga uno de entrada. Bien fácil. El teclado. Bien. De salida también, más sencillo. El monitor. El monitor. Y algo de entrada-salida, ¿qué se les ocurre? Pendrive. ¿El? Pendrive. No escuché, discúlpame. El pendrive. El pendrive, claro, un almacenamiento es de entrada y salida. Cualquiera de los tipos de almacenamiento secundario, ya sea un pendrive, una memoria externa, el disco rígido, va a ser de entrada y salida. Bien, entonces ya que nos introducimos en eso, resolvamos el ejercicio 7. Entonces, rápidamente, acá tratemos de categorizar los siguientes elementos. Monitor, lo acaban de decir, de salida. Una cámara web, ¿de qué tipo es? ¿De entrada o de salida? De entrada. Perfecto. ¿Un mouse? Acá vamos a disqueprar en el mouse. Es. De entrada. Es de entrada. Pero ustedes ven, yo a esta altura no lo uso, pero yo calculo que pues, tengo a mi hijo más o menos de la edad de ustedes y veo que por ahí aparecen mouse que cuando uno está jugando se vibran o tienen algún tipo de movimiento el mouse. ¿Lo han notado ustedes? O en los juegos, o cuando tienen una play, una cosa así, que el mouse vibra o hace algún movimiento en particular. ¿Está bien? Entonces, en el caso de eso, de que el mouse reciba una señal de lo que es el procesador, podríamos identificar que el mouse podría ser de entrada y salida. Pero podríamos. ¿Está bien? Básicamente es de entrada. No nos vamos a confundir. Pero si alguien dice entrada-salida, tampoco puede ser que está tan mal. Bien, rápidamente, vamos a encontrar alguno acá que sea raro. Una impresora, ¿de qué tipo es? Es de salida. De salida. Ojo con la impresora, porque, a ver, no sé si está detallado en algún momento. Puede pero, ser entrada y salida. Bien, una impresora multifunción que tenga escáner e impresora es de entrada-salida. Perfecto. Lo que pasa es que acá está la impresora por un lado y el escáner por otro. Entonces, podríamos decir que la impresora propiamente dicha es de salida. Bien, el disco rígido, perdón, la impresora es de salida. El disco rígido dijimos que es de entrada-salida. Un lector de huella digital es de, la palabra lo está diciendo. Entrada. Entrada, porque es un lector. Lo mismo que un lector de DVD. Como es solamente lector, es de entrada. Bien, una tableta digitalizadora, no sé si saben lo que es, generalmente lo usan los arquitectos para poder hacer los dibujos de los planos, o cualquier persona que quiera hacer un dibujo, entonces por lo tanto es de entrada. Un escáner de código QR va a ser de entrada, los lectores de libros digitales van a ser de entrada, ¿está bien? Los reproductores de MP3, a ver, reproductores de MP3, ¿cómo lo podrían categorizar? Entrada y salida. Bien, entrada y salida, porque yo necesito almacenar la información, entonces cuando le almaceno información le estoy pasando, entonces ahí es de entrada.
y cuando reproduce es de salida. Bien, no hay ninguno raro acá. ¿Qué creen de la grabadora de CD? Bien, bien ahí. ¿Qué dicen? ¿Es de entrada, salida o de entrada sola? ¿O de salida sola? Entrada y salida. Entrada y salida. Bien. Ahí hay que hacer hincapié en algo. Como grabadora es solamente de salida. ¿Está bien? Ahora, muchas vienen con la palabra adelante lectograbadora. ¿Está bien? Si es lectograbadora va a ser de entrada salida, si es grabadora sola va a ser de salida. Pero yo en particular no sé, Boleo, si alguna vez viste alguna grabadora sola. Claro, generalmente ahí está, que las grabadoras CD te permiten leer los CD. Entonces, exactamente. al Sí. menos todas las que hemos visto, Sí. yo nunca he visto una que solo lea, que solo grabe y no permita la lectura, ¿no? Porque ya trae láser. Es correcto, por eso está bien que sea de entrada salida. Bien, bueno, el ejercicio 7 entonces es fácil de resolver, agarran esta, ¿no? Y le ponen las letras que lo identifiquen. Entrada, salida o entrada, salida. ¿Está bien? Esto lo hacen bien rápido. Explica a qué se refiere el término memoria. ¿Está bien? Esto, acá hay dos maneras de responder esto. O van a la teoría y se fijan la definición de memoria, que está muy bien explicada, o pueden llegar, como quien nosotros decimos por ahí, a agarrar la guitarra y decir para qué sirve la memoria. ¿Sabes? La memoria va a servir para almacenar información. ¿Está bien? Está clarísimo. Pero ahí está la memoria. Nosotros tenemos que hacer hincapié en que hay dos tipos básicos de memoria y fundamentales de memoria. Si bien lo tenemos explicado más abajo, están las memorias que necesitan electricidad para que siga recordando, para que siga teniendo memoria, como quien dice, y están aquellas memorias que no necesitan electricidad para seguir manteniendo la memoria. Entonces ahí las tenemos una gran división entre memorias volátiles y no volátiles. ¿Bien? Volátiles va a ser aquella que necesita electricidad y no volátil va a ser aquella que no la necesita. A ver rápidamente, ¿quién me dice una memoria volátil? Que pierde la memoria. La RAM. La RAM, es correcto. Si alguien tiene alguna duda, la RAM es la memoria principal de la computadora. La memoria principal de la computadora puede almacenar información a la vuelta. ¿Está bien? Cada vez vienen más grandes las memorias RAM de la computadora. Pero, ¿qué pasa? Cuando la computadora pierde la electricidad, todo lo que está ahí se borra. Muchas veces nos ha pasado que estamos haciendo algo en un archivo Word que todavía no lo hemos guardado, que está en memoria, ¿está bien? Y se nos apaga la electricidad y se nos borra todo. Está bien, usted me va a decir mentira, yo la prendo y tiene una recuperación cierta. ¿Por qué? Porque ahora muchos de los software, del programa, vienen con autograbado automático. Entonces yo a medida que voy haciendo, si bien todavía yo no lo guardé, automáticamente lo va guardando en una memoria secundaria. Entonces por eso cuando yo vuelvo a prender la máquina hay veces que recupero algo, pero no siempre es así. Bueno, entonces la pregunta 8, como les dije, pueden ir a la teoría, ¿está bien? Y buscarla desde ahí que la van a encontrar, ¿está bien? Donde explica todo lo que es el concepto de memoria. ¿Bien? Entonces denomina elemento de memoria cualquier dispositivo que tenga la capacidad de recordar información almacenada en el mismo durante un intervalo de tiempo relativamente grande. Bueno, y acá habla de qué tipo de información se guarda. El elemento básico de información es aquel cuya capacidad de recordar un bit de información, es decir, un 0 o un 1. Hasta tanto esa información sea modificada del exterior. De esta manera consideramos como memoria de una computadora tanto la memoria principal, que es la que utiliza la CPU, para la ejecución del programa, como la auxiliar, que servirá para la información de forma masiva. ¿Bien? Ahí, como les dije, uno puede, cuando hablamos de memoria, puede guitarrear, como hice yo recién, tratar de explicarlo con lo que yo sé, o si no, venir acá a la teoría y tener la definición exacta de lo que es la definición de memoria. El ejercicio 9. El ejercicio 9 habla sobre lo mismo. ¿Qué es la memoria principal? ¿Está bien? Si lo hacemos, como dije yo, tipo guitarra, la memoria principal
es aquella memoria volátil que interactúa con el procesador. ¿Está bien? Es aquella que necesita, tiene más velocidad, es más rápida, tiene menor capacidad. Fíjense que yo ya le estoy dando características, ¿está bien? Porque dice acá, menciona al menos 3 diferencias con la secundaria. ¿Está bien? La memoria secundaria, por lo general, son los discos rígidos. Los discos rígidos tienen un tamaño mucho más grande que la memoria principal. Entonces, en tamaño ya podemos ver diferencias. En velocidad, la memoria principal es mucho más rápida que la memoria secundaria. Entonces, ahí ya tenemos otra diferencia. Ahora, ¿alguien me puede o sabe, a ver si no, yo tengo la idea, pero se las explico, pero me gustaría ver si alguien tiene idea de por qué la memoria secundaria, un disco rígido, es más rápido que la memoria principal? ¿Alguien lo sabe? Porque la memoria principal mantiene los datos temporalmente, entonces los va borrando a Podría medida que ser uno... algo, podría ser, pero la memoria secundaria también los podría almacenar temporalmente. Porque yo puedo ingresar, cargar algo y borrarlo. Hay otra característica que es fundamental. Bien, entonces trato de... La memoria principal trabaja con direcciones de memoria. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de direcciones de memoria, es ubicación dentro de la memoria principal. Entonces, la memoria principal es una secuencia de celdas, como si fuese un Excel muy grande, una secuencia de celdas, donde cada celda tiene una dirección. ¿Está bien? Entonces, el procesador, cuando va a buscar un dato, ¿sí?, va a buscar a una dirección en particular. Entonces, va directo a ese lugar a buscar. ¿Está bien? No tiene que recorrer todas las celdas esas hasta encontrar el dato. No, va y se ubica en una dirección en particular. En cambio, la memoria secundaria, véanlo como que son discos CD, no son así, son como discos CD, ¿está bien? Que están unos apilados, son varias capas, y hay como un peine, que vendría a ser, si alguien vio en algún momento cómo se escuchaba música antes, los discos de pasta, con la púa que giraba y hacía girar el disco. Bueno, esto es igual. La memoria secundaria, si bien sabe el sector donde está la información, tiene que girar hasta llegar al lugar donde está ese sector y ahí extraer la información. Entonces, la memoria principal es una memoria de acceso aleatorio. Yo puedo acceder a cualquier lugar de la memoria en forma rápida. En cambio, la memoria secundaria es una memoria de acceso, no de acceso aleatorio, sino de acceso secuencial. Yo necesito pasar por toda la información hasta llegar al lugar que quiero. ¿Se entiende la definición? Entonces, fíjense que cuando hablamos de memoria RAM, cuando nosotros lo traducimos al inglés, la R es de random. Random Access Memory. Si lo traducimos a ser memoria de acceso aleatorio. Yo accedo a cualquier lugar de la RAM en forma directa. Por eso la velocidad es mucho más grande. Y por eso el tamaño también es menor. Ahora, fíjense que yo hablé del disco rígido, antiguo, original, y hablé de la memoria RAM. ¿Quién me puede decir hoy algo que está muy de moda, que se acerca a la memoria RAM, pero es de almacenamiento más grande? O sea, tiene más capacidad. Y es casi como una memoria RAM en cuanto al acceso. ¿El sólido? Es correcto. Muy bien, muy bien. Hoy está de moda que las computadoras vengan con discos de estado sólido, que son el famoso SSD. Entonces, cuando yo vaya a comprar una computadora, ya tengo que abrir el ojo. Porque si yo quiero tener una computadora muy veloz, ¿está bien? Cuando yo le ponga un disco de estado sólido, es como que todo lo que es el tamaño del disco de estado sólido se transforma en una memoria principal. Entonces la velocidad es altísima. ¿Bien? Entonces está muy bien la respuesta del disco de estado sólido. Entonces ya tengo ahora un componente físico que me va a sustituir a la memoria secundaria, ¿está bien? Que van a ser los discos de estado sólido. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Buenísimo. Vamos bien, entonces. ¿Qué hora es? Estamos bien. La pregunta 10 van a hacer un cuadro comparativo. Ustedes, yo más o menos puse algo acá en un ejercicio que resolví. ¿Está bien? Ustedes van a hacer un cuadro comparativo donde van a poner distintos tipos de memoria. ¿Está bien? Y las distintas comparaciones que pueden hacer directamente de las memorias. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando yo hablo, hay
las memorias se pueden categorizar en varias, de varias maneras, ¿está bien? Las memorias volátiles, no volátiles, las memorias internas, las memorias externas. Bueno, estos son tipos de memoria, todo esto está en teoría, vuelve a existir. Tipo de memoria uno tiene que explicar acá, decir, bueno, según esta categoría, la memoria RAM es de capacidad menor, ¿está bien? El tipo de acceso es aleatorio. El costo por bit, podemos decir, de la memoria RAM que es muy alto. ¿Por qué? Porque las memorias RAM son caras, por eso el costo por bit es alto. ¿Necesita electricidad, sí o no? Nosotros podemos decir que la RAM sí, y las otras a lo mejor no. Entonces uno podría hacer un cuadro comparativo. Yo acá puse 5, uno puede poner el disco estado sólido, puede poner un disco rígido, otro tipo de memoria y hacer la comparación que quieran. ¿Está bien? Este está librado a lo que ustedes quieran hacer. ¿Alguien sabe incluso, lo que...? Sí. Incluso también podría tener en cuenta si se puede escribir o no en esa memoria. Bien, Leo, justo iba ahí. ¿Vale? Justo le iba a preguntar si alguien sabe lo que es la memoria ROM. Vendría siendo un dispositivo de solo lectura. Bien, esa es la respuesta, es correcta. Es un dispositivo de solo lectura. Por eso la sigla es Read de lectura, Only Memory, memoria de solo lectura. Esta es una memoria precargada que tienen todas las computadoras. De fábrica, generalmente, las computadoras no es que no sepan nada. Entonces, de fábrica tienen que tener cierta configuración. Y esa configuración está grabada en la memoria RAM. Es una memoria a la cual tiene acceso la CPU, pero no se puede escribir, solamente se puede leer. ¿Bien? Entonces, ¿esa memoria necesita electricidad? No. ¿Es una memoria rápida? Sí. La capacidad es chiquita, porque tiene la configuración nomás. El costo por bit es alto, ¿sabes? Porque tiene pocos bits y es algo que no es barato. La EEPROM, ¿está bien? Es parecida a la ROM, con la diferencia que se puede escribir, no de forma normal, que se puede guardar información, sino en forma electrónica. Por eso se llama EPROM, electrónicamente programable memoria de solo lectura. O sea, forma electrónica se puede grabar en ese tipo de memoria. ¿Está bien? Yo no me he encontrado nunca con una computadora que tenga ese tipo de memoria, pero que existen, existen. Creo que en ingeniería electrónica, cuando utiliza... También se puede leer, ¿no? O, Sí, sí. determinado. Se puede leer normal, a una velocidad alta, pero a su vez se puede escribir. ¿Está bien? Tiene un nombre cuando en electrónica se hacen los componentes que después se conectan en algún aparato, dispositivo electrónico. Esos componentes creo que se llaman EEPROM, porque inicialmente están vacíos y en forma de pulsos eléctricos le graban distintos contenidos. Eso creo que lo que entiendo yo. Si quieren ustedes lo pueden googlear y verificar bien lo que es, qué cosas, yo sé lo que es la EEPROM, digamos, pero no sé quién las utiliza, básicamente. Si quieren lo pueden googlear y la clase que viene lo discuten. Daniel, pregunta Sí. a los chicos si es volátil la ROM, la EEPROM. La ROM y la EEPROM la ROM y la EEPROM no son volátiles. ¿Por qué? Como es un dispositivo que lo genera el fabricante de la computadora, es algo que tiene precargado y siempre está ahí, no se borra. Ni se modifica, ¿no? En el caso de la ROM no se modifica. En el caso de la EEPROM sí se puede modificar. Pero esa información no se borra. ¿Está bien? Estoy tratando de hacer memoria. Hay unos dispositivos que tienen los electrónicos. Bueno, ya para la clase que viene lo voy a leer bien y se lo explico bien, le explico bien quién lo usa. Pero básicamente es eso, es una ROM que se puede grabar con pulsos electrónicos. Bien, esa es la definición. ¿Quién lo usa? Déjenmelo para la clase que viene. Porque quiero llegar a la caché. ¿Alguien sabe lo que es la memoria caché? Una memoria de datos. Es una memoria de datos. Quiero ver si acá en la teoría hay un dibujito de la memoria caché. Déjenme hacer hincapié. Vengamos que todas tienen datos, ¿no? Sí. Vamos a ver si... Había un dibujito, Leo, acá, donde mostraba la memoria caché, acá en la parte de hardware.
Acá está el dibujito. Ahí está. Bien, vamos a ampliar esto para que lo vean. Bien. Esto está en la teoría, yo no lo estoy sacando a ningún lado. Fíjense cómo está distribuida dentro de la computadora la memoria con respecto a la CPU. Entonces nosotros tenemos que la memoria tiene comunicación directa con la CPU. Pero la caché es algo que está entre medio de los dos. Es más, físicamente está así, también. Está entre medio de los dos. Entonces la caché es una memoria que solamente guarda registros. Y es muy pequeña. Y sirve ¿para qué? Para que la CPU no necesite volver a la memoria principal a buscar ciertos datos. Entonces, cuando yo necesito hacer operaciones matemáticas, bueno, la CPU lo único que hace es operaciones matemáticas, ¿bien? Cuando necesito ir a buscar un dato, y ese dato frecuentemente lo utilizo, la computadora solo se da cuenta y ese dato lo almacena en caché, como así también algunos resultados intermedios, porque sabe que lo va a usar después, entonces esos resultados intermedios los guarda en caché. Y ese acceso a caché es mucho más rápido que memoria principal. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, cuando yo voy a comprar una computadora, mientras más grande sea la caché, más rápido va a andar mi computadora. ¿Está bien? Ahora ya no solo la memoria principal, sino que tenemos otro componente entre medio de almacenamiento que es más rápido que la memoria principal. ¿Está bien? Entonces fíjense que cuando vayan a buscar una máquina, hoy por hoy está muy especificado cuál es la caché de esa máquina. ¿Está bien? Son pedazos de registros muy veloces que están entre la CPU y la memoria principal que permiten eso. Todo lo que sean cálculos intermedios o datos frecuentes, en vez de ir a buscarlo a la memoria principal, directamente lo va a recolectar de la caché. ¿Bien? Bueno, acá pueden ver una definición de eso. ¿Está bien? Así que si lo quieren ver más en detalle, lo pueden leer desde acá. Chicos, después, bueno, están las explicaciones rápidas, así como estamos haciendo con Daniel. En los exámenes es muy común que entre el tema memoria, jerarquía de memoria, así que léanlo con ganas, así les queda. Esto en el examen es como la parte fácil, pero es una picardía no aprobarlo. Es cierto lo que dice Leo, o sea, el primer parcial, que es hardware y software, es un parcial sencillo que se lo tienen que sacar de la cabeza rápidamente, porque son todas cosas que ustedes saben, y lo único que tienen que hacer hincapié en leer las cosas que no saben. ¿Está bien? Por ejemplo, jerarquía de memoria, que es la pregunta 11. Jerarquía de memoria, ¿qué es? ¿Está bien? Es un gráfico que está bien especificado, que muestra cómo está organizada la memoria, en este caso, según capacidad y velocidad. En la teoría hay un gráfico más lindo, lo vamos a buscar. En la teoría hay un gráfico más lindo que se ordena de acuerdo a la capacidad. Está ahí, está más abajo. De acuerdo a la capacidad y a la velocidad. A ver si la encontramos por acá. No me acuerdo si está en la teoría. ¿No te acuerdas, Leo? O en la transparencia. Parece que está en la transparencia. La jerarquía de memoria. A ver si está acá. Bien, este gráfico es indispensable y apréndanselo bien. ¿Está bien? Fíjense que tenemos los distintos tipos de memoria. La cinta magnética, que ya no existe más, son los viejos. El disco magnético, cuando hablamos de disco magnético, hablamos del disco rígido, la memoria principal, que sería la RAM, la caché y los registros. Los registros son propios del procesador, o sea, están dentro de la CPU. Entonces, cuando yo hablo cuando siempre hablamos del CPU, no es la caja, sino ni la placa madre. La CPU es el procesador, está incrustado en la placa madre. Es aquel que tiene, generalmente, cuando uno abre la máquina, tiene un cooler arriba, porque trabaja a tanta velocidad, que levanta tanta temperatura, que necesita un ventilador que lo enfríe de forma permanente encima de él. ¿Está bien? Dentro de la CPU están los registros. Los registros, van a ver después que la CPU tiene una parte que se llama ALU, que es la que se encarga de hacer todas las cuentas. ALU es unidad aritmética lógica, es la que se encarga de hacer todas las cuentas
Recuerden que el procesador trabaja haciendo cuentas con datos electrónicos. Esas cuentas necesitan resultados intermedios, se almacenan en los registros. Esos registros son de altísima velocidad porque pues, están dentro del procesador, no tienen que viajar a ningún lado. Bien, entonces, si lo vemos hacia arriba, podemos decir que la capacidad va a ser mayor mientras voy hacia abajo en la pirámide. ¿Está bien? El tiempo de acceso, como accedo a un dato, va a ser mayor mientras hago descenso de la pirámide. O sea, ¿qué quiere decir? Que una memoria principal, si accedo a la memoria principal, va a ser mucho más rápido que acceder a la cinta magnética. ¿Bien? Ahora, la capacidad de la cinta magnética va a ser mucho mayor que la memoria principal. Y de este lado, cuando voy subiendo en la pirámide, sé que el costo por bit va a ser mayor mientras más me acerco a los registros. O sea, un disco magnético no cuesta lo mismo en proporción de bits, viéndolo por bits. Cuando hablo de bit, hablo de capacidad, que una memoria principal. O sea, un disco magnético de 1 tera es más barato que una memoria principal de 2 gigas. Bien, entonces el costo por bit sube cuando subo en la pirámide. Y el acceso frecuente de la CPU a los datos que están ahí va a ser siempre mayor mientras subo en la pirámide. Entonces, la CPU accede más frecuentemente a la memoria principal que al disco magnético. Entonces, este gráfico es indispensable que se lo aprenda. Bien, nos acercamos a nuestro objetivo. Bueno, describa las clases de impresora. Ya nos fuimos a otro dispositivo, a otro periférico, que son las impresoras. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que, lo que pasa es que ustedes son todos jovencitos, entonces la caracterización de las impresoras generalmente son dos, ¿está bien? Hay una que ustedes, no sé si la ven en algún lado, pero ya casi no existe, solamente en aquellos lugares donde necesitamos tener duplicación de información. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado y compra algo y pasa por la caja, en la caja a ustedes le dan un ticket y el negocio se queda con el otro ticket. Entonces ahí nosotros necesitamos duplicación de la información. Para que algo pueda llegar a salir en forma duplicada, necesitamos que podamos imprimir en forma de impacto. Necesitamos algo que pegue en el papel y se traduzca al duplicado. ¿Está bien? A eso se le llaman impresoras de impacto. ¿Está bien? Las famosas impresoras matriciales que venían antes, que hacían tanto ruido, esas son impresoras de impacto. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo voy a imprimir pega en una cinta y después pega en el papel. Eso serían las impresoras de impacto. Y las impresoras de no impacto serían todas las nuevas, ya sea las impresoras chorro de tinta, las impresoras láser. Entonces podemos clasificarlas en dos: las impresoras de impacto, fíjense que en la práctica está, impresoras de impacto e impresoras sin impacto. De estas ya no quedan casi, de margarita, matriz de puntos, de líneas, de banda. La única que puede llegar a quedar en algún momento son las impresoras de matriz de puntos. ¿Bien? Y las impresoras sin impacto son todas las actuales: chorro de tinta, láser, impresoras 3D, ¿está bien? Todo ese tipo de impresoras. ¿Dudas sobre eso? ¿Sobre tipo de impresora? Bien, perfecto. Bueno, pregúntate, si realiza un análisis que explique de qué forma se establece la comunicación entre la computadora y los periféricos. ¿Está bien? Esto se la voy a dejar a ustedes porque quiero llegar a la otra, pero en el práctico está bien, la forma de que interactúa la computadora. La computadora en sí, para interactuar con los periféricos, necesita algún dispositivo. ¿Por qué? Porque la información que traduce la pantalla no es la misma de la información que traduce una impresora. Entonces necesito un dispositivo que me permita traducir de la CPU al monitor, que generalmente son las que se denominan las placas de video. ¿Sabes? Necesito un dispositivo, algo que transfiere esa información. Y a su vez a la impresora va a haber alguna placa que me transfiera los datos a la impresora. En algún momento se tienen que traducir los datos para poder verlos reflejados en el monitor, en la impresora, o la traducción que hace del mouse hacia el impresor.
pero esa comunicación, esa conexión se hace a través de algún lugar. Esos lugares se llaman puertos. Los puertos los puertos de una computadora son los lugares donde nosotros podemos llegar a conectar dispositivos o periféricos. Y esos puertos, existen puertos de distintos tipos, ¿está bien? Esos puertos nosotros los podemos visualizar en práctico en esta imagen, ¿saben? Que es el próximo ejercicio, el ejercicio 14. Bien, en esta imagen la podemos ampliar un poquito, a ver si me puede llegar a decir qué dispositivo yo podría conectar en cada uno de ellos. Por ejemplo, el más sencillo, en un puerto VGA, ¿qué puedo conectar? Y el donde se conecta el monitor. El monitor, perfecto, el monitor. Ya en la actualidad, ya estos puertos de arriba de la primera imagen, la mayoría están desapareciendo. Y están todos traduciéndose en puertos USB. ¿Por qué? Porque antes cada dispositivo tenía su tipo de conexión. Fíjense que tenemos cuántos tipos de conexión diferentes. De pronto, lo que decidieron decir, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si no tenían que tener una computadora con tantos puertos, dispositivos para conectar, y tenía que ser gigantesca la computadora. Era un ladrillo. Claro, exactamente. Entonces aparecieron los puertos USB. USB significa Universal Serial Bus, ¿está bien? Bus o conector universal, de serie universal. ¿Está bien? Perdón, Universal Serial Bus, conector serial universal. ¿Qué quiere decir? Que decidieron, se pusieron de acuerdo que todos los dispositivos tuvieran conexión de ese tipo. ¿Bien? Pero bueno, podemos hacer un poco de historia. Fíjense que en esta imagen tenemos los puertos de audio. Acá cada uno del color significaba si era auricular, micrófono o no me acuerdo el otro, para que eran tres colores. El auricular a veces que venían el lado izquierdo y el lado derecho y micrófono. Entonces teníamos todos los conectores de audio. PS2, ¿alguien se acuerda o ha visto una computadora que tiene PS2? Se conecta un mouse ahí, puede ser. Bien, el mouse y el teclado. El mouse y el teclado generalmente antes se enchufaban acá, ahora la mayoría, muchos de ellos vienen para puerto USB. El puerto paralelo, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien vio algo conectado a un puerto paralelo? Bien, está bien que no se acuerden, porque generalmente el puerto paralelo, las impresoras viejas, las impresoras matriciales, se conectaban, o los escáneres que venían antes, se conectaban a los puertos paralelos, de esta manera, una ficha enorme, gigantesca. Y puertos de serie, por ejemplo, yo tengo muchos años, y cuando queríamos conectar un joystick para jugar en la computadora, el joystick se conectaba a un puerto serial. Y también, antiguamente, cuando quería conectar una computadora a otra, no existía ni el Wi-Fi, ni el cable de red, ni nada. Entonces, cuando queríamos conectar una computadora con otra, lo conectábamos a través de un puerto serial. ¿Saben? Este puerto serial servía para eso. Todo esto desapareció. Hoy por hoy se asemejan más al de acá abajo. Yo de acá conozco todo, menos uno, que lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen. Así me lo comentan, porque yo no lo he usado nunca y no sé para qué sirve. Bien, entonces, ahora todo se transforma, como dijimos, la mayoría de las computadoras vienen con muchísimos puertos USB, donde vamos a conectar la mayoría de las cosas. Y todo lo que es audio y video, vamos a utilizar lo que son los puertos HDMI. Es High Definition, MIDI, que es para la conexión de todo lo que son dispositivos de audio y video. La HD es para alta definición. Bien, después tenemos puertos DVI. Los puertos DVI generalmente, corríjanme si no es así, leo ustedes que son más jóvenes, los puertos DVI se utilizan mucho para lo que es audio. Todo lo que es trabajo con audio se utiliza mucho el puerto DVI. ¿Alguien tiene algo para decir sobre eso? No, está bien así. ¿Está bien? ¿Leo? No. Ahí pregunta por el SPDIF óptico. Bien, bien. Ese puerto también sirve para audio. Muchos de los componentes de audio y los televisores nuevos lo traen. Son para conectores de alta definición tipo fibra óptica para conectar distintos tipos de dispositivos. Yo lo que he visto, no lo he usado para otra cosa, pero lo que he visto
lo he visto para equipos de música y televisores, ¿está bien? Que se conectan a través de ese puerto. Y el que no sé, pero por el nombre me imagino que es para conexión de dispositivo de almacenamiento, es el iSATA. Así que si alguien lo sabe, me lo dice, y si no, lo dejamos para y lo investigamos para la próxima clase. Ahí Creo en que es el para chat, conectar un disco sólido o rígido por ahí. Bien, O sea, de perfecto, forma externa. gracias. ahí preguntan el tema del DVI, porque dice que hay gráficas que vienen con conector DVI. Gráfica, cuando te refería a gráfica, ¿es tableta gráfica o impresora? ¿Cómo es? Placa gráfica. La placa, La- la tableta. Bueno, yo ahí, esta parte está bueno, que se vea el cambio generacional. Entonces, esto tienen que investigar ustedes. Fíjense que yo acá les he dejado, pero ustedes se lo pueden hacer, un pequeño grafiquito de qué dispositivo conectar en cada uno. ¿Está bien? Esto lo hice yo, pero lo pueden hacer ustedes. Lo único que hice fue una tabla donde puse cada uno de los que salen acá y hay que investigar cada uno qué componentes se pueden conectar en cada uno de esos dispositivos. Así que lo dejamos para... Yo le puedo decir varios. Hay varios que no lo sé, entonces ya que estamos, colaboramos entre todos y completamos lo que falta. Te escucho. Son 5 ejemplos en cada uno de los... No, es la cantidad que vos quieras. O sea, yo ahí bien. puse 4, sí. Eso yo, no creo que de ISATA haya mucho, por ejemplo, entonces a lo mejor y de puertos paralelos tampoco haya mucho, más que una impresora y un escáner tampoco vas a encontrar más que eso. Así que pongan lo que ustedes se acuerden. Si hay uno, bueno, hay uno, pero algo que nos haga memoria para todos. Bien. Bueno, siendo Hay alguien que intenta conectarse, Daniel, me dicen. Ahí está. Ahí está. Me pensé que era la Mariela. ¿No? Ah, no. A ver. La Mariela. Bien. No sé, Leo, si pudiste sacar el listado de las personas para la asistencia. Ahora tomo la asistencia. Chicos, están todos con nombres reales. Sí, aparentemente por lo que estoy mirando, sí. Pricarso Juegos, ¿ese es tu nombre o...? Ah. Hay uno RND Bueno. también. Chicos, acuérdense que si no se ponen los nombres es muy difícil tomar la asistencia. Para que lo tengan en cuenta. Bien, claro, la próxima clase traten de, cuando se conecten, fíjense que es fácil cambiar el nombre, se conectan y le cambian el nombre acá, en vez de RND, le ponen un nombre, aunque sea el apellido, si es un apellido raro, el apellido nos alcanza, ¿está bien? Para que nosotros podamos tomar asistencia. Bien. Perfecto, ahí tomo, chicos, no se desconecten porque voy a tomar asistencia, mirando los que están conectados. De todos modos nos vamos a quedar con Daniel, no quiere decir que la clase termina ahora. Exactamente, eso es lo que le quería decir. La clase sigue hasta las 10. Nos volvemos a insistir, la idea nuestra es, nosotros todos los días que tengamos práctico vamos a hacer 1 hora de explicación de todos los ejercicios para que ustedes no lleguen al práctico sin saber para qué lado rumbear. Y la próxima hora ustedes lo hacen a los ejercicios y nos preguntan. Nosotros acá los dos permanecemos conectados esperando que ustedes nos hagan la pregunta que sea necesaria. ¿Está bien? Recuerden, vuelvo a insistir, lo que dije al principio, mientras Leo anota para tomar lista, lo que dije al principio es que eventualmente algunos de estos ejercicios se les va a pedir. Entonces, si lo tienen listo es mejor, no tienen que ponerse a hacerlo en el momento que se los piden. Fíjense que, vuelvo a insistir, yo lo resolví el práctico, está bien, ustedes lo van a escribir, pero yo fui copiando y pegando las definiciones que están en la teoría. O sea, no es que tengan, en este práctico en particular, no es que tengan que ponerse a pensar tanto, ¿está bien? Es leer la teoría y escribo, leo la teoría y escribo. Por ahí yo sé que no les gusta a ustedes escribir, les gusta más programar y hacer ese tipo de cosas, pero este primer práctico lamentablemente es así. Así que bueno,
Ojalá que puedan avanzar, estamos acá para cualquier pregunta, y si tienen alguna duda ya sobre lo que vimos, nos consulten. Hay que hacer hasta el punto 14 del práctico. Es la idea, cada uno, acuérdense que acá en la universidad uno trabaja más liberal. Esta vez el práctico tiene 29 ejercicios y tenemos 2 días, por lo tanto nosotros esperamos que llegaran hasta el 14 para que el lunes, si Dios quiere, lo pudiéramos terminar el práctico y podíamos llegar al parcialito sin ninguna duda. Nosotros no le vamos a poner el cuchillo en la panza para que hagan todos los ejercicios ni que asistan a clase. Ahora en la universidad ustedes están libres de hacer lo que ustedes quieran. Pero queremos que aprueben todos, así que... Y competimos con el otro grupo, así que si tienen que aprobar la mayoría, pues si no... No leo, este año le tenemos que ganar. Sí, sí. No podemos. Bien, chicos, los dejo. El parcialito es el práctico este. El parcialito básicamente de este tema son preguntas de teoría, como le decíamos con Leo. Más allá, son preguntas hechas en el aula virtual del tipo multiple choice. Generalmente, si no me equivoco, saben ser 10 preguntas que ustedes tienen que contestar del estilo multiple choice, bastante rápido. Sabe durar no más de media hora y lo resuelven. Generalmente los chicos tratan de aprobarlo todo y se lo sacan de encima rápidamente. Daniel, ¿algunos de los chicos querían volver a la consigna 5, la pregunta 5? Bueno, volvemos al 5. A ver si la tengo por acá. Pregunta 5. Sí. Vamos a ver la pregunta primero. 5. Describe el conjunto de componentes estructurales básicos que componen la arquitectura mínima de una computadora. Sí. ¿Algo en particular sobre ese ejercicio? No, que no estaba cuando... No escucharon, no estaba cuando... Bien. Pasamos por ahí. Está bien. Lo que le decía, fíjense en la teoría. Esto que está acá, que yo estoy mostrando ahorita, sacó de la teoría. ¿Está bien? Nosotros tenemos que... La computadora tiene dos... se puede dividir... un sistema informático se puede dividir en dos. La parte funcional, ¿está bien? Que lo dijimos antes, está bien, está en el otro ejercicio, la parte funcional, que es el procesamiento, el almacenamiento, la transferencia y la interconexión, y la parte estructural. ¿Cuál es la estructura básica de un sistema informático? ¿Está bien? Entonces, la estructura básica de un sistema informático, en este caso de una computadora, decimos que es la CPU, la memoria para el almacenamiento de datos y los periféricos de entrada-salida. ¿Está bien? Y la interconexión que hay entre ellos. Entonces, la arquitectura básica de una computadora vendría a ser la CPU, que es el procesador, volvemos a lo mismo, no es la caja rectangular con la que nos encontramos, es el procesador. ¿Está bien? Solamente el procesador. Es el que está dentro de la placa madre, incrustado en la placa madre. La memoria principal, que es la con la cual interactúa la CPU para almacenar y recuperar y almacenar información. Las unidades de entrada-salida o los periféricos, que son los que me encargan de mostrar información o recibir información, o sea, que me sirven de entrada o salida, y la forma de interconectar. ¿Está bien? Entonces yo necesito que cuando ingresa un dato, ¿está bien? Ingresa un dato, lo procesa, ese ingreso de datos y la transportación de ese dato hasta la CPU o hasta la memoria principal, lo hace un sistema de interconexión que es el bus del sistema, que son los cables internos que tiene el computador. ¿Bien? Y nos faltó algo en periférico que hoy se usa mucho, ¿está bien? Y nadie lo nombró dentro de los periféricos. Hay un periférico que se conecta de una manera especial y hoy por hoy está muy de moda. ¿Alguien me lo puede decir? Que puede ser de entrada y de salida. Es un ¿Algo que puerto. se conecte por Bluetooth? ¿Cómo? ¿Algo que se conecte inalámbricamente, o sea, o por Bluetooth? Es correcto, para ese lado apuntaba. ¿Está bien? Claro, no sé a qué se está refiriendo específicamente. A eso, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay una fichita en la computadora para enchufar. Es algo inalámbrico, debe haber algún lugar donde te recibe esa señal de Bluetooth, pero no hay ningún puerto, o sea, no existe el puerto como conector, no existe. Está
en algún lugar hay una plaquita, que es la placa de Bluetooth, que permite conectar un mouse, que permite conectar un parlante, que permite conectar un auricular, etc. ¿Está bien? Entonces esos puertos también hay que tenerlo en cuenta, que son los puertos Bluetooth, que si bien no es un puerto físico, si bien es físico, sí, porque hay una placa Bluetooth, uno no la ve, está interna dentro de la computadora. Y hay otro más de eso, inalámbrico. A ver, ya me estoy acordando y me acuerdo. Me llega a la memoria otro. ¿Qué otro puerto inalámbrico existe en las computadoras actuales? Aparte del Bluetooth. ¿De qué forma me conecto a Internet? A través de... Por el Wi-Fi. El Wi-Fi. Ahí tenemos otro puerto inalámbrico. ¿Está bien? Ya el Wi-Fi es algo que se ve, generalmente una plaquita que tiene una antena que me permite conectarme con algo, en lo que son las computadoras de escritorio. En una computadora, en una notebook, será algo que está interno también, que no lo vemos, que es la forma de conectarse de manera inalámbrica. ¿Bien? Bueno, ahí yo creo que ya vimos todos. ¿Alguna otra duda para que dejarlo trabajar solo? A ver, Fred, bien. Va a ser un horario específico, tenemos todo el día. Ah, eso quería abrir el tema del calendario. Fíjense, acá tenemos el calendario. Dice parcialito 1, martes 13, la semana que viene, habilitado el día 13 desde las 8 a las 24. A ver, yo le voy a pedir algo, no se enojen conmigo, le voy a decir. A ver, yo trato de que no se enojen y tratemos de llevarlo todo. Nosotros le damos todas las herramientas, ¿está bien? Todas las herramientas se las damos y están en el aula virtual. Consúltenlas. A nosotros sí, bueno, está bien ahora en la primera clase. Si viene el lunes y nos dicen, ¿qué día es el parcialito? ¿Qué hora está habilitado? No puede ser que nos pregunten lo mismo porque ya está explicado, ¿está bien? Vuelvo a insistir, no quiero que se enojen, pero lean toda la información, lean lo que nosotros les mandábamos, lean el cronograma, estén al tanto del cronograma, involúcrense en la materia. ¿Está bien? Profe, ¿podría volver a explicar el ejercicio 2? Sí, cómo no. Ejercicio 2. Dice, describa cómo se clasifican las impresoras. Vuelvo a insistir, las impresoras, hoy por hoy, las impresoras, la mayoría son impresoras de no impacto. Antiguamente, y hay algunas se usan, yo le di el ejemplo del supermercado, o de algún negocio que venda producto y necesita imprimir duplicado, es en el caso que se usan impresoras de impacto. Nosotros, la clasificación de las impresoras son de impacto y de no impacto. Las de impacto son aquellas que, como las máquinas de escribir viejas, que yo apretaba una tecla, esa tecla golpeaba contra una cinta y la cinta traducía en el papel la letra que yo escribía. ¿Saben? Así trabajan las impresoras de impacto. Hay algo que golpea contra una cinta, esa cinta se traduce en el papel, y si yo necesito que haya un duplicado, un papel duplicado, atrás, o sea, tengo el original y un duplicado atrás. La única forma que se traduzca el duplicado ese es con un impacto de la letra, o el número, lo que yo sé que quiere imprimir. Esas son impresoras de impacto. Cada vez hay menos. Es más, ustedes si van a comprar no existen. Solamente se usan para la parte comercial. ¿Saben? Antiguamente era con lo único que contaba. Hoy por hoy las impresoras son de no impacto. ¿Por qué? Pues son impresoras de chorro de tinta, que quiere decir hay un dispositivo que inyecta tinta en puntos específicos hasta formar un objeto, ya sea una letra o un número. Y si no, las impresoras láser, que trabajan con toner, que es un polvillo, y calor. Ese calor va formando puntos y esos puntos van formando objetos. ¿Está bien? Entonces son los tipos de impresoras que son impresoras de no impacto. En la teoría está explicado. Vamos a ver si encontramos el 12. En la teoría está explicado, da un ejemplo, dependiendo del mecanismo de impresión, pueden clasificarse en dos tipos, de impacto y sin impacto. Y hay un ejemplo de cada una de ellas. Bien. ¿Cuál sería la relación en... A ver, ¿me puede pasar el aula virtual? Vuelvo a insistir con lo de involucrarse. Profe, ¿cuál sería la relación entre costo, velocidad y capacidad? Bien, está claro. Matías Aguilar.
Matías, si uno va a comprar un disco rígido, ¿está bien? Y va a comprar una memoria RAM, ¿está bien? Capaz que en costo salen igual. Entonces un disco rígido, capaz, voy a tirar un número que no lo sé, porque yo hace rato que no compro un disco rígido. Pero vamos a suponer que un disco rígido cuesta 1.000 pesos Hey, ¿cómo y una andan todos, memoria RAM muchachos? cuesta 1.000 pesos. Hoy les comparto. ¿Ustedes creen que la capacidad de ese disco rígido va a ser igual a la capacidad de la memoria RAM? No. Generalmente el disco rígido va a ser de tamaño mayor. Entonces, a mayor almacenamiento, menor costo. ¿Está bien? Entonces un disco rígido es más barato si lo comparo en capacidad con una memoria RAM. Ahora, la memoria RAM, al ser de acceso aleatorio, va a ser de mucha más alta velocidad de acceso que el disco rígido. Entonces ahí estoy comparando velocidad y costo. ¿Está bien? Y en capacidad va a ser más alta la capacidad de un disco rígido que de una memoria principal. ¿Está bien? Entonces siempre medido a nivel unidad de medida, ¿qué es mejor? El disco rígido tiene mayor almacenamiento, es más barato, pero es más lento. La memoria principal, ¿está bien? Tiene menor almacenamiento, tiene mayor velocidad y mayor costo. Entonces esas son las diferencias que ustedes tienen que ver en los tipos de memoria. Por eso el SSD es como un punto medio. Es correcto, el SSD no, es un costo que está entre medio de lo que es el disco rígido y la memoria principal. ¿Está bien? No tiene el valor de la RAM, ni tiene el valor del disco rígido, sino que tiene un valor intermedio. Y tanto la capacidad es intermedia, la velocidad es intermedia, si bien se aproxima mucho a lo que es RAM, pero la velocidad es intermedia. Bien, el ejercicio 13. Vamos a ver el ejercicio 13 que era, no me acuerdo. Bien, el ejercicio 13 es cómo se conectan, lo vamos a leer en el práctico. Realice una síntesis que explique de qué forma se establece la comunicación entre la computadora y los periféricos. Bien, la respuesta te la da la imagen de abajo. ¿Saben? La comunicación entre la computadora y los periféricos se hacen con conectores o puertos y a su vez con traductores. ¿Por qué? Porque toda esta señal, por ejemplo, la señal de video, esto está conectada a una placa de video que traduce lo que envía el procesador y lo envía por este puerto al monitor. ¿Sabes? Los puertos paralelos también tenían una pequeña placa que traducía la información del procesador y la transformaba en la información que necesitaba el dispositivo. Los puertos USB no tienen una placa que transforma la información, porque son universales. Pero ¿qué pasa? Ahora los dispositivos, llámese la impresora, el monitor, o el mouse, o lo que yo vaya a conectar en el puerto USB, son los que tienen la capacidad de traducir la información. O sea, ya el dispositivo que hace la traducción ya no está dentro de la computadora, sino que está dentro del dispositivo. Ahí aparece otra pregunta. Bien, ¿alguna otra duda? Para los chicos que hay varios que se conectaron recién, recuérdense que las clases a las 8, ¿está bien? Nosotros tenemos clases de 8 a 10. Vuelvo a insistir, nosotros no le ponemos el cuchillo a nadie para que haga los trabajos y se conecte en la hora que tienen que conectarse. ¿Está bien? Pero la idea es que estemos todos, escuchemos la explicación de los prácticos para que ustedes puedan resolverlo en forma más rápida y no tener problemas llegado el momento de los parciales. Así que, en lo posible, de acuerdo a las capacidades de cada uno, traten de conectarse en los horarios que comienza la práctica hasta el horario que finalice. Profe, disculpe, yo me cambié de dispositivo, por eso salió que me conecté recién. No hay ningún problema, no estoy acusando a nadie, estoy global, en forma global. Vuelvo a insistir, cada uno en la universidad es libre de hacer lo que quiera, pero tratemos de estar todos en los momentos de explicación. Por ejemplo, si ahora se va alguno porque tiene que hacer otra tarea, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero en los momentos de explicación, así como en los momentos de la teoría, traten de estar, no se lo pierdan, porque son momentos que después no se recuperen. ¿Alguna otra duda? Y empiezan a trabajar solo y nos van preguntando. Yo por lo pronto voy a dejar de compartir, salvo que aparezca alguna otra pregunta en particular. Bien.
Sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo dejo de compartir mi ventana, cierro la cámara, pero quedamos con Leo para contestar las preguntas que vayan apareciendo. ¿Está bien, Leo? ¿Te parece? Sí, Daniel, perfecto. Buenísimo. Repaso Bueno, la chicos, asistencia porque se me desacomodaron todos. a ver, chicos, bueno, gracias por estar. Estoy muy contento porque éramos muchos a las 8 de la mañana, así que las 8 de la mañana es un horario feo, éramos muchos conectados. Así que bueno, esperemos que sigamos así y tratemos de sacarlo adelante, tanto ustedes como nosotros. Queremos que lleguemos al final todos aprobados. ¿Está bien? Gracias y nos estamos viendo si Dios quiere. Seguimos en contacto ahora vía chat, pero estamos de nuevo en la explicación en la clase del día lunes a las 10. Daniel, ¿seguimos aquí en la videollamada o directamente recibimos consultas en el foro? ¿Cómo te parece? Yo prefiero quedarme un ratito más en el chat. Perfecto, queda media hora, así que nos quedamos acá conectados. Nosotros nos quedamos un ratito en el chat. Si ustedes ven que nos desconectamos y tienen dudas, háganos directamente por el foro y nos consultan por ahí. Gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias.